Se pasa y se aclara en Neuquén.ar. Con la condición y el análisis lo que pasa y lo que viene. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos realizó un impactante simulacro de incendio en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén. La policía del Neuquén incorporó 240 nuevos vehículos, son 71 camionetas y 82 patrulleros que se suman a las 87 motos ya entregadas. De esta manera hemos incrementado un 30% la cantidad de automotores y un 50% la cantidad de motos. En total hemos aplicado alrededor de 15 millones de dólares al equipamiento que hoy estamos viendo en esta presentación. Es la mayor inversión en seguridad, en herramientas, en la historia de la policía del Neuquén. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Neuquén Informa. Noticias destacadas. 4 radares instalados en puntos claves de acceso a la región Vaca Muerta comenzaron a proporcionar información detallada sobre el flujo vehicular de las rutas neuquinas. Los mayores registros de velocidad indicaron 2 vehículos a 160 y 186 km por hora. Se reanudaron las obras de la Ruta Provincial 23, que une el paso internacional Pino Achado con la Cuesta del Rahue, cerca de Aluminé. Ya se levantó la veda en los 3 tramos de la Ruta 23, las empresas comenzaron a trabajar y acá estamos viendo donde están haciendo un movimiento de suelo para la colocación de gaviones, para ganar altura y poderle dar ancho a la obra. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buen día, Neuquén y Río Negro y Neuquén, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Neuquén.ar, bienvenidos a estas 3 horas que dedicamos el sábado a la mañana a repasar todo lo que ocurre en la política provincial, en la política regional y en la política nacional. A eso nos dedicamos en este compacto, que para nosotros es el mejor compacto de la política neuquina. Son las 9 horas 11 minutos. En Neuquén, ciudad de Neuquén y sector Confluencia. En este momento hay 19 grados centígrados, la humedad es del 51%, la presión es de 983 hectopascales, el viento es del noroeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad, como casi siempre, es de 15 kilómetros. Bueno, algunas de pronóstico, a ver. Para lo que viene el domingo va a haber mínimas de 19 a 35 grados, el lunes de 19 a 32, el martes van a oscilar de 18 a 31, el miércoles de 17 a 31 grados, el jueves entre los 14 y los 27 y el viernes finalmente entre 15 y 24 grados centígrados. Buen tiempo, por lo menos en lo que hace a temperaturas. Para este último tramo del año, por lo menos para la semana que se inicia mañana, en este último tramo, como decimos, antes de la fiesta. Ya estamos todos un poco moviditos, un poco ansiosos, hay que organizar todo, el cierre de año laboral, el cierre de año económico, cuestiones familiares, dónde vamos a pasar las fiestas, con quiénes, si tenemos o no tenemos posibilidades de hacernos un viajecito en enero. Toda la agenda familiar, personal y también, por supuesto, toda la agenda que tiene que ver con la política se tensan en estos últimos días antes de iniciar en el mes de enero.
9 horas 13 minutos, 14 de diciembre, con todo el equipo aquí presente, Malena Arias en la operación técnica, Pablo Cantoni y Diego Medina en las cámaras, Paula Ponce en la producción. Así arranca Neuquén.ar. Lo que la semana nos dejó lo resume Santiago Montorfano en el editorial de Neuquén.ar. Bueno, hoy vamos a hablar de la semana que está cargada del mismo tema que nos viene ocupando durante los últimos días. Tiene que ver con el caso Gloria Ruiz, la vicegobernadora suspendida de la provincia del Neuquén. La comisión investigadora que conformó la legislatura para investigar los movimientos y la administración de Gloria Ruiz ya llegó a un informe. Ese informe fue derivado a una comisión, la más importante que tiene en términos ordinarios la legislatura de Neuquén, que es la Comisión la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esa comisión, como manda el procedimiento de evaluación por inhabilidad moral, convocó a Gloria Ruiz a hacer su defensa. La defensa de la vicegobernadora cuenta con 3 días hábiles más 3 días más de solicitarlo justamente la propia evaluada en este caso. Y Gloria Ruiz ayer se presentó en la legislatura y Gloria Ruiz fue con su abogado y de alguna manera pateó la pelota para adelante. Dijo que el próximo miércoles va a dar las explicaciones punto por punto de todo aquello por lo cual es evaluada, punto por punto, por aquello por lo cual podría ser finalmente destituida del cargo que detenta en la provincia de Neuquén. Antes de eso, ocurrió algo llamativo. Gloria Ruiz da a conocer un video en el cual pide que Rolando Figueroa renuncie junto con ella y que llamen a elecciones en el marco de los 60 días corridos tal cual está previsto por la legislación. El argumento, corto argumento que en ese video de redes sociales hizo la vicegobernadora suspendida, es que estamos inmersos en una gran crisis institucional en la provincia de Neuquén y para reordenar y para reencauzar la salud institucional de la provincia, lo que habría que hacer es eso, es que renuncien tanto gobernador como vicegobernadora. Realmente a mí, al principio, lo tuve que chequear. Empecé a hablar con colegas, empecé a chequear fuentes, porque era realmente inverosímil lo que uno escuchaba en ese video. Entre tantos intentos y tantas piruetas que hizo Gloria Ruiz para ejercer su defensa sin hablar de lo que tiene que hablar, termina pidiendo, en nombre de una gran crisis institucional, la renuncia al gobernador de la provincia. Y es, bueno, después cuando lo chequeé, porque realmente daba a pensar que estaba hecho por algún picarón de las redes sociales con inteligencia artificial el video, porque el argumento era tan pobre que no quedaba más que dudar del material y consultar fuentes. Cuando luego del chequeo me doy cuenta que es cierto que era un video filmado por la vicegobernadora. Bueno, ahí uno no tiene más que tomarse en serio ese intento de subsumir todo lo que está pasando en el nombre de una gran crisis institucional. Yo creo que no estamos en una crisis institucional. Yo creo que el ruido, todo lo que está pasando en la política, a uno le podría sugerir intuitivamente asociar esto a una crisis institucional, es decir, una vicegobernadora suspendida que podría ser destituida, una comisión investigadora. Lo cierto es que yo creo que estamos viendo un caso de salud institucional. Es decir, hay un banco que ve un movimiento extraño en la cuenta de un político y lo denuncia. Hay una justicia que recibe una denuncia de una institución a una vicegobernadora y va y allana.
Hay una legislatura que toma cuenta de todo esto y constituye una comisión investigadora. Hay un derecho a defensa. Hay un tribunal de cuentas que pide acceso, que sigue pidiendo acceso, como lo hizo todo el año, a las cuentas para auditarlas, a las cuentas de la legislatura. Es decir, los mecanismos institucionales están funcionando, yo diría, como muy pocas veces se ha visto. A mí me parece que la crisis institucional a veces se puede esconder en el silencio, y yo diría que las crisis institucionales, o que la crisis institucional existe cuando un funcionario público o una funcionaria pública de alto rango maladministra los fondos de los neuquinos y el banco no denuncia los movimientos extraños y la justicia no allana ante alguna denuncia y la legislatura no conforma una comisión investigadora, el Tribunal de Cuentas mira para otro lado. Eso es una crisis institucional. Es silenciosa, por supuesto. Se resguarda muchas veces en la camaradería o el sentimiento de pertenencia entre los políticos y ha ocurrido durante mucho tiempo, tanto en nuestro país como en nuestra provincia, y por eso durante tanto tiempo en nuestra provincia no se ha hablado de corrupción, porque la crisis institucional a veces es silenciosa, porque las instituciones a veces no funcionan cuando no conviene, porque a veces se puede hacer cualquier cosa con el recurso de los neuquinos sin que nadie diga nada, sin que nadie acuse, sin que nadie investigue, sin que nadie denuncie, sin que nadie sea suspendido, sin que nadie sea investigado y finalmente sin que nadie sea destituido. Este parece ser el caso contrario. Acá hay un banco que denuncia, una justicia que allana, una legislatura que investiga, una comisión que se conforma, un derecho a la defensa y probablemente una destitución de una de las personas de mayor rango en la provincia, que es la vicegobernadora. Así que esta teoría de la crisis institucional me parece que se inscribe en un intento más de la vicegobernadora de transformar esta discusión que tiene que ver con el manejo de fondos públicos que deberían ser rendidos y explicados porque son plata de los neuquinos, se inscribe en un intento más de la estrategia defensiva de la vicegobernadora de politizar el tema. Se inscribe en tratar de relacionar lo que está pasando con una persecución política, con un ataque a la democracia, a las instituciones, con una crisis institucional. Bueno, nada de eso está ocurriendo en Neuquén. Yo no celebro porque, por supuesto, como neuquino me duele, como nos duele a todos, que estemos ante un caso de posible corrupción en la política neuquina. Pero no deja de satisfacerme que las instituciones estén funcionando. Entonces, esta idea de que estamos en una crisis institucional urgente, que hay que llamar a elecciones, porque dentro de la lectura política equivocada de la vicegobernadora, ahí tiene una sensación, aparentemente, es lo que uno deduce, de un pueblo de Neuquén que está observando una gran injusticia de persecución política sobre su persona y que estaría dispuesto a ir a darle su 17 de octubre masivamente a buscar a la vicegobernadora perseguida para erigirla como una líder con vigencia y con representación en cada uno de los neuquinos y de las neuquinas. Nada de esto ocurre aparentemente, por lo que uno deduce, en la cabeza de Gloria Ruiz. Entonces, esta idea de la crisis institucional sobre la cual la vicegobernadora sale con un video cuasi ridículo, hay que decirlo, a pedir la renuncia del gobernador y la suya propia para llamar a elecciones, no hace más que seguir oscureciendo o seguir demostrando que la defensa que tiene preparada Ruiz sigue siendo insuficiente. Las preguntas son muy concretas. Yo ayer veía a los diputados en la comisión que le preguntaban a Gloria Ruiz
Y uno observaba preguntas bastante concretas sobre lo que se le está acusando, sobre los movimientos de fondo de la legislatura, las contrataciones aparentemente irregulares, las compras directas, las formas en las cuales la vicegobernadora se habría comprado vehículos difíciles de pagar con los recursos que tiene o que tiene declarados, movimientos de fondo en las cuentas que podrían haber terminado en las cuentas de un familiar. Bueno, nada de eso es respondido. Ahora otra vez patea la pelota para adelante Gloria Ruiz y dice, voy a venir el miércoles que viene. Bueno, se supone que el miércoles que viene sí ya va a ir a contestar sobre lo que tiene que responder, que es dónde está la plata de los neuquinos. ¿Cómo se administró la plata de los neuquinos? Si se tergiversó o no se tergiversó la administración pública con fines personales, electorales, partidarios. Por eso para mí ese video es no solamente un intento equivocado de querer politizar este tema y de querer subsumir todo a la arena de la competencia política, una costumbre de la vieja política claramente, que es ante cualquier caso de corrupción, transformarlo en una puja política interesada, en la cual los sectores pugnan por espacios de poder y los ciudadanos miramos de afuera como la guita nunca aparece. Es también una confesión de parte, o casi una confesión de parte, de que no hay explicaciones sobre el punto, sobre los puntos que hay que explicar. No sé, a mí a veces me recuerda todo esto a esos mapamudos del colegio secundario cuando uno no estudiaba y le daban una regla larga de madera y le preguntaban ¿dónde está Camerún? Entonces uno agarraba la regla y hacía un gran círculo en buena parte del mapamundi tratando de que el país que nos consultaba la profesora de geografía esté incluida en ese círculo que a mano alzada tratábamos de trazar. Siempre terminaba igual. La profesora decía siéntese, no estudió, tiene un 0. Y después para justificar que no habíamos hecho las cosas bien, que no habíamos estudiado, que no sabíamos dónde quedaba Camerún, construíamos una gran teoría para explicar en casa por qué teníamos un 0 en geografía. Entonces ahí aparecían las ideas más creativas. La profesora de geografía me odia, me está persiguiendo. En realidad nadie había estudiado y justo me tocó a mí, nos tomaron de sorpresa y tantas otras cosas. Uno era capaz de construir una conspiración docente internacional para explicar por qué había desaprovechado o había desaprobado una lección oral. Lo que nunca terminaba de explicar era dónde quedaba Camerún. Algunos incluso hasta tenían éxito, lograban que los padres vayan a hablar a la escuela de por qué estaban castigando así a su hijo. Y a mí lo de Gloria Ruiz me hace acordar un poco a eso. Porque habla de una persecución, de que el gobernador le tiene bronca, porque habla de que en realidad hay inmoralidad en la política y que hay muchos que son inmorales en la política. Es muy probable. Habla de toda una estrategia y una conspiración contra la democracia, contra la estabilidad política, y termina hablando de una crisis institucional de las más graves de la historia de la provincia, cuando en realidad lo que tiene que hacer es explicar dónde está Camerún. Cuando en realidad lo que tiene que hacer es decir, bueno, mire muchacho, no me robé la guita, está acá, sí, la rendí de esta manera, acá están los papeles. La pregunta es por qué sigue pateando para adelante esa explicación. ¿Ya hace cuánto que estamos con esto? Tal vez hasta se podría haber evitado la constitución de una comisión investigadora si hubiera explicado en tiempo y forma lo que tiene que explicar. Pero no. Siguen las teorías conspirativas y sigue empujando para transformar esta discusión en una discusión política. Veremos el miércoles qué pasa. Yo ya no tengo muchas expectativas de que la vicegobernadora explique lo que hizo con los recursos públicos. De ser culpable, espero que la justicia penal actúe. De ser culpable, espero que la legislatura haga lo que tiene que hacer. Y lo digo como neuquino. Porque uno se termina cansando de escuchar la palabra pueblo en la boca de algunos dirigentes o de algunas dirigentes. El pueblo de Neuquén merece
El pueblo de Neuquén lo que merece es que le expliquen dónde está la guita de la que se está discutiendo y cómo se administran los recursos públicos. Eso es lo que merece el pueblo de Neuquén. No un llamado a elecciones para corregir una grave crisis institucional que estaría atravesando la provincia de Neuquén. Entonces, lo que uno pretende es eso, que se respondan las preguntas que se hacen, que se conteste en concreto lo que se está tratando de averiguar, porque es lo que nos merecemos todos. Y volviendo a la metáfora, tal vez un alumno que un día no estudió, se sacó un 0, construyó una teoría conspirativa para explicar por qué se había sacado un 0, tal vez aprenda de la experiencia y el día de mañana estudie y apruebe geografía y siga con su vida. Pero cuando la que no puede dar explicaciones es una vicegobernadora de la provincia y construye teorías conspirativas para no hablar de lo que tiene que hablar y para no contestar las preguntas que tiene que contestar, lo que pasa es que muchos chicos que acá nomás, en el interior profundo, pero acá también nomás, a 10 cuadras de donde les estoy hablando, muchos chicos neuquinos son pobres, no tienen zapatilla para ir a la escuela y probablemente nunca tengan la oportunidad de terminar su colegio. Entonces la bronca viene por ese lado, porque los recursos públicos hay que pensarlos como las oportunidades que tienen los niños pobres de la provincia, que alcanzan a más del 50%, y si están siendo mal administrados o alguien se los está choreando, la salud de las instituciones funcionando es la que tiene que apartar a esos dirigentes. Y si hay muchos, serán muchos los que tienen que ser apartados. Pero porque sean muchos no vamos a hacer consuelo de sonsos. Si enganchamos a uno o a una, bueno, que las instituciones lo apartan y que la justicia evalúe y juzgue. Es de eso de lo que estamos hablando. De la plata que le falta a esos niños pobres, a los que con mucha facilidad y buscando la conveniencia política, alguna dirigente puede llamar pueblo, tratando de convocar a un gran levantamiento de los neuquinos y las neuquinas para salvarnos de una pretendida crisis de institucionalidad que no existe. Lo que está pasando es que por primera vez en mucho tiempo en la provincia de Neuquén están funcionando las instituciones y por eso en la provincia de Neuquén estamos abiertamente discutiendo sobre corrupción. A eso le llamo yo salud institucional. Esto es Neuquén.ar. Vamos con más. Neuquén.ar